el día de hoy quiero compartir con usted algo que Dios puso en mi corazón. Yo sé que va a ser de bendición para usted porque es palabra de Dios. Y le he titulado a esta predicación, Buscando su presencia. ¿Qué me puede decir usted? ¿Qué significa para usted buscar su presencia? Es a lo que yo hago, es a lo que usted hace. Y quiero tomar una historia que está en la Biblia, de la que se habla poco, pero que es una historia que trae mucho contenido y trae una enseñanza profunda y poderosa. El libro de Primera de Samuel, casi al empezar el libro de Primera de Samuel, un poquito más adelante del inicio, usted va a encontrar un evento, un tiempo en donde el pueblo de Israel estaba acostumbrado a no obedecer a Dios. Estaba acostumbrado a imitar las costumbres de los pueblos vecinos. Desde tiempo atrás, desde el tiempo de Moisés, Dios les había dicho muy claramente: no quiero que ustedes se mezclen con otros pueblos, que no le des a tus hijos para que se casen con las hijas de la gente que no conoce a Dios, que no son del pueblo de Israel, o viceversa, los hijos de ellos que se casen con tus hijas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tú empieces a imitarlos a ellos. Y Dios no quería esto. Entonces, en ese tiempo, se habían mezclado personas de otros pueblos con el pueblo de Israel, y esto había contaminado, entre comillas, había diluido, de alguna manera, que el pueblo de Israel pudiera enfocarse en lo que Dios les había dicho. Empezaban a poner atención en otras cosas, empezaban a poner atención en otros ídolos, y esto hacía que la adoración de ellos o su corazón se convirtiera en un corazón, ¿cómo puedo decir? Mixto, en un corazón dividido. Ellos no se daban cuenta. En ese tiempo Dios empezó a permitir que los enemigos más cercanos, uno de los vecinos más cercanos, que eran los filisteos, estuvieran en guerra con ellos continuamente, en guerra, por mucho tiempo. Y una de las ocasiones en donde el pueblo de Israel ya por muchas veces había sido vencido por los filisteos, una vez más estaban en la batalla y estaban siendo vencidos de nuevo. Entonces, a alguien se le ocurre: ¿por qué no traemos el arca de Dios? El arca del pacto, ¿sí se acuerda del arca del pacto? En aquel tiempo, desde el tiempo de Moisés, en algunas ocasiones cuando tenían batallas, los sacerdotes sacaban el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Y entonces Dios traía victoria al pueblo de Israel. Ellos vencían. Y los enemigos ya sabían que cuando esto pasaba ellos tenían que temblar, porque Dios mismo peleaba por ellos. Pues en esta ocasión fue diferente. Ellos trajeron el arca del pacto, los sacerdotes traían el arca cargando sobre sus hombros, algunos otros sacerdotes tocando el cuerno, era como una especie de trompeta, un shofar. El pueblo empieza a gritar de alegría: Dios está entre nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Los filisteos empiezan a temblar de temor, pero siguen atacando. ¿Y cuál sería la sorpresa? De que aún con el arca del pacto, el pueblo es derrotado. Y no solamente eso. Esa es la primera y única vez que se menciona en la Escritura que un pueblo diferente a los judíos, que fueron los filisteos, capturaron el arca del pacto y se la llevaron, se la robaron. Imagine usted cómo se sentían los sacerdotes. El pueblo de Israel, que su símbolo de poder más preciado y más importante había sido robado por sus enemigos. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría cualquiera de nosotros? ¿Qué onda, Dios? Es tu presencia y tú estás con nosotros. Lo más lógico para la mente humana en ese momento es decir: pues lo más seguro es que Dios nos abandonó. ¿Sí o no? Es lo más lógico. El pueblo de los filisteos llega a la ciudad de Asdod, que era una de las capitales importantes del pueblo de los filisteos. Y en ese lugar había un templo de un ídolo que ellos manejaban que se llamaba Dagón. Entonces llevan el arca y la meten dentro del templo del dios Dagón, entre comillas, y empiezan a hacer fiesta, empiezan a celebrar, porque aún con el arca del pacto, ahora ellos habían vencido. Los destruimos, les quitamos su tesoro más preciado, que era el arca del pacto, que representa la presencia de su Dios. Meten el arca en ese lugar, cierran la puerta, y al día siguiente en la mañana, dice la Biblia en 1 Samuel, que el ídolo
Dagón, dentro del templo, que era una estatua enorme, estaba de frente hacia el piso, había sido derribada, ¿cómo podríamos decir? Se cayó y estaba postrada exactamente enfrente del arca del pacto de Dios. Cuando llegan los sacerdotes de Dagón, se dan cuenta de esto. No sé cómo le hacen, pero la Biblia dice que levantan otra vez la estatua, vuelven a cerrar la puerta en la noche, y al día siguiente, en la mañana, no solamente la estatua estaba otra vez derribada, sino que la cabeza y las manos habían sido cortadas. ¿Qué significa eso? La cabeza simboliza el control. La cabeza simboliza todo lo que es la estrategia y todo lo que hay para dirigir a una persona, en este caso un ídolo para dirigir a un pueblo. Había sido cortada. Y las manos significan poder. El poder, la autoridad y la dirección en ese lugar, simbolizados con ese ídolo, habían sido cortados. Porque estaba enfrente de la misma presencia de Dios, enfrente del arca del pacto. Después de ese momento, los sacerdotes de Asdod empiezan a tener miedo. A partir de ese momento empiezan a salir en la piel de las personas tumores. No sé cómo será exactamente, eran como llagas en la piel. Unas bolas que se hacían, ¿cómo podemos decir? Se infectaban y empezaban a tener una enfermedad muy difícil en la piel. El pueblo completo. Y empezaron a morir personas de los filisteos. Entonces los 5 príncipes de los filisteos se juntaron en una reunión urgente. Tenemos que hacer algo. No podemos resistir esta arca del pacto porque representa la misma presencia del Dios de los judíos. Ya nos dimos cuenta que ni siquiera nuestro ídolo, nuestro Dios Dagón nos puede defender de él. Ya fue derribado. Estamos muriendo. Y empezaron a reconocer que había solamente un Dios poderoso, que era el Dios de Israel. Yo le invito a que saque por favor su Biblia. Y vamos a leer 1 Samuel capítulo 5, versículos 6 y 7. 1 Samuel 5, versículos 6 y 7 y después versículo 11. 1 Samuel 5, 6 y 7 y después versículo 11. Dice la Biblia: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Versículo 11: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Fíjese bien, la presencia del Dios de Israel se había convertido en una calamidad, en un castigo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran enemigos. Porque ellos no eran parte del pueblo de Dios. Ellos contendían con el pueblo de Israel. Ellos habían robado el arca. Y la misma presencia de Dios estaba produciendo para ellos calamidad y castigo. Cuando los filisteos se dan cuenta de esto, que esto estaba trayendo destrucción a su ciudad, a su pueblo, ellos deciden regresar el arca. Pero quiero que usted observe un detalle. Estos detalles muchas veces pasan desapercibidos para cuando nosotros leemos la Escritura. Pero quiero hacerle hincapié en este versículo. 1 Samuel 6, versículo 3. Cuando ellos están decidiendo regresar el arca, ellos piden consejo. Y van a buscar a sus sacerdotes de su dios Dagón, que se supone que es los que sabían de esto. Entonces le preguntan: ¿qué hacemos? ¿Cómo regresamos el arca? ¿Nada más la subimos en una carreta y la enviamos o cómo? Entonces ellos les dan la respuesta, versículo 3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Quiero que usted vea esta frase: pagadle la expiación. ¿Quién está diciendo esto? Fíjese bien, eran sacerdotes paganos filisteos, no eran del pueblo de Israel, pero ellos estaban reconociendo el poder, la autoridad y el señorío del Dios de Israel a través del arca del pacto. ¿Sí se da cuenta de eso? No podían hacer nada contra la presencia del Dios de Israel que estaba entre su pueblo.
La Biblia dice que el arca estuvo en este lugar 7 meses y ya no aguantaron más. Entonces, ¿cómo le hacemos para regresarla? Bueno, regrésenla, pero tienen que hacer varias cosas. Escojan una carreta nueva que nunca haya sido usada. Busquen algunas vacas que tengan becerros, ¿sí? Y quiten los becerritos y que sean vacas que nunca hubieran sido usadas para otro propósito. Pónganlas en la carreta, pónganlas en el camino y pongan el arca encima de la carreta. Pero además de esto, páguenle la expiación. La expiación es una palabra que nos habla acerca de un sacrificio que se manejaba en Israel. Y ese sacrificio era por el pago del pecado. Cuando el sumo sacerdote en el pueblo de Israel entraba al tabernáculo una vez al año, él traía la sangre de un cordero en una vasijita, pasaba por debajo del velo hasta el lugar santísimo para traer un sacrificio de expiación. Este término nos habla de un pago por el pecado. Entonces, los sacerdotes filisteos dicen, no puedes mandar el arca sola, tienes que pagarle por nuestro pecado. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? No lo vamos a leer, es muy largo, pero ellos hicieron ratones de oro y empezaron a imitar la forma de los tumores que traían en la piel. Eran como unas bolas, pero de oro. Hicieron varias joyas de oro que tenían la forma de esos ratones y la forma de los tumores, y llenaron una caja adicional y la pusieron en esa carreta. Pusieron el arca del pacto, la cubrieron con una manta, con una especie de sábana, ¿sí? Después, adicional a esto, pusieron la caja con todos los ratones y los tumores de oro, que era el pago de la expiación por haberse atrevido a robarse el arca para que Dios los perdonara. Y entonces pusieron la carreta en el camino principal hacia el pueblo de Israel y la dejaron irse. Los 5 príncipes de los filisteos se quedaron atrás viendo desde lejos cómo la carreta iba avanzando. Ellos dijeron, si la carreta, las vacas se desvían, eso quiere decir que el Dios de Israel no nos va a perdonar y nos va a destruir. Pero si las vacas siguen derecho por el camino y van hasta la tierra de los judíos, eso quiere decir que el Dios de Israel aceptó nuestro pago por la expiación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces lo hicieron así. Empezaron a caminar las vacas, empezaron a avanzar, llegan al límite del territorio entre filisteos y judíos, y cuando cruzan el límite y las vacas siguen avanzando con el arca del pacto, empieza el regocijo en los filisteos. Empiezan a gozarse y empiezan a estar contentos porque se dan cuenta que Dios los perdonó. Dios aceptó su sacrificio, su pago por expiación. ¿Sí me estoy explicando? Pero a su vez, cuando la gente que estaba en los campos cosechando, judíos, se dan cuenta que viene una carreta y trae el arca del pacto, llaman inmediatamente a los sacerdotes, llaman inmediatamente a los levitas para que sean los que bajen el arca del pacto. Y en este lugar que se llama Bet-Semes, es un pueblo en los límites entre filisteos y judíos. Los de Bet-Semes se dan cuenta que hay una caja adicional, ¿sí?, que traía joyas de oro, pero también se atreven a abrir el arca del pacto. Eso nadie lo podía hacer. Solamente lo podían hacer el sumo sacerdote y los sacerdotes en el tabernáculo. Es decir, había una forma correcta de poder hacer esto. Y la Biblia dice que también Dios trajo mortandad en Israel por esto. Cuando la gente empezó a morir en Israel, porque se atrevieron a abrir la caja, el arca del pacto, siendo que no podían hacerlo porque no era la forma correcta que Dios había dicho. Entonces le piden a otras personas, a otros sacerdotes de otra ciudad que se llama Kiriat Jearim. Repita conmigo, Kiriat Jearim. Ellos le mandan un WhatsApp a los sacerdotes de este lugar y les piden que vengan. Necesitamos ayuda, por favor vengan y llévense el arca. Y cuando se llevan el arca, la llevan a esta nueva ciudad de Kiriat Jearim, que era una ciudad más grande. Entonces, en lugar de poner el arca del pacto en el templo, se la entregan a un sacerdote que se llama Abinadab.
Abinadab guarda en su casa el arca del pacto. Y la Biblia dice que estuvo ahí por muchos días. Vamos a leer, por favor. 1 Samuel capítulo 7, verso 2. ¿Listos? Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Una pregunta para usted. ¿Qué no se supone que ellos tenían que estar felices por el arca? ¿No se suponía que tenían que estar felices porque el arca estaba de nuevo con ellos, que era la presencia de su Dios, estaba entre ellos? ¿No se suponía que tenían que estar felices? Fíjese lo que dice este versículo. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vamos a entender esto. Cuando el arca es llevada a la casa de Abinadab, que era un sacerdote, hay algo en el ambiente. Hay un ambiente que reina en ese momento, que es castigo, destrucción, inclusive mortandad entre los judíos. Y entonces, ¿cuál es el sentir de la gente? Vamos, ¿cuál es el sentir de los sacerdotes? La presencia de Dios, el arca del pacto, aún entre nosotros, es peligrosa. Esto representa peligro para nosotros. Mejor vamos a guardarla, cerramos la puerta y tiramos la llave y hacemos como que no nos acordamos dónde está. ¿Se da cuenta de eso? Lo que ellos hicieron fue ponerla en ese lugar y dejarla en el olvido. ¡Hello! Es el arca del pacto que representa la misma presencia de Dios. ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque inconscientemente en sus mentes, en sus corazones, ellos estaban acostumbrados a ser desobedientes. Estaban acostumbrados a hacer las cosas como les venía en gana. Y Dios no iba a permitir esto. ¿Dios es malo por poner un orden en el pueblo de Israel en este tiempo? ¿Era malo por eso? Sin embargo, es como cuando usted castiga a su niño porque no hizo la tarea. Si no haces la tarea, te voy a quitar el Xbox. Papá, ni siquiera tengo Xbox. Bueno, te voy a quitar el celular. Ni siquiera me has comprado celular. Bueno, te voy a quitar los luchadores de plástico. Sí. Y después usted llega al siguiente día y otra vez no hizo la tarea. Lo vuelve a castigar. Al siguiente día, otra vez no hizo la tarea. Lo vuelve a castigar. Al siguiente día ni siquiera fue a la escuela. Se salió con los amigos. Ese tipo de actitud repetitiva, nosotros como papás tenemos que poner un límite, ¿sí o no? Si usted deja que su hijo haga eso, él va a crecer y no va a poder llegar a ser el hombre de bien o la mujer de bien que usted quiere que sea, ¿sí o no? Ese era el sentir de Dios. Pero el sentir de ellos era como el niño adolescente o el niño pequeño que dice: me quitaste el Xbox, tú eres malo. Eres malo. No, su papá no es malo. Usted es desobediente. Dios estaba tratando de poner un orden para que ellos regresaran a su palabra, que regresaran a hacer las cosas de la manera correcta. Entonces ellos deciden guardar el arca porque era muy peligrosa. Pasa el tiempo. Y después de esto, ellos siguen siendo presa, siguen siendo vencidos por sus enemigos filisteos. Ahora imagine cómo se sentían los filisteos después de que regresaron el arca y Dios acepta su sacrificio. ¿Cómo se sentían ellos? Cuando ellos supieron que tenían el arca del pacto guardada en la casa de un sacerdote, imagínense qué fue lo que pensaron. Quiero que usted vea la actitud de los filisteos, gente pagana, gente que no conocía a Dios. Ellos decidieron pagar la expiación por su pecado. Era reconocer la autoridad de Dios y alinearse ante Él. ¿Sí está claro eso? Ahora vea usted la actitud de los judíos. Esto es demasiado peligroso. Es un riesgo para nosotros. Vamos a guardar en la casa del sacerdote y tiramos la llave. Cuando siguen siendo vencidos,
el profeta Samuel les dice, ¿ustedes quieren que Dios los ayude? Claro, Dios lo puede hacer. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 7, 3 y 4. Primera de Samuel 7, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. A partir del momento en que ellos empezaron a darse cuenta de que tenían que hacer cambios en su vida, cambios profundos, dejar de seguir a los ídolos que seguían, dejar de seguir su propio corazón y alinearse a lo que Dios decía para ellos, entonces las cosas empezaron a cambiar. Pasaron muchos años, repita conmigo, muchos años. Pasaron 20 años. Y en 20 años se levanta un rey, el primer rey de Israel, que se llama Saúl. Dios lo levanta y después de esto él desobedece varias veces. Y después de esto Dios escoge un nuevo rey, que es el personaje que conocemos como el rey David. Y pasaron todos estos años para que Saúl pudiera seguir reinando hasta que murió. Y después de que murió, David sube al trono, es coronado en Hebrón, y después de 7 años es coronado en Jerusalén, lo que ahora conocemos como Jerusalén, que en este tiempo era la ciudad de David, era el monte de Sión. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Ese lugar, que era una fortaleza jebusea, David la toma con sus hombres, y ese lugar se convierte en la fortaleza de David, se convierte en la ciudad de David y lo que ahora conocemos como la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando David empieza a reinar en Jerusalén, él dice, necesitamos traer el arca del pacto. Cuando ellos van a la ciudad de Kiriat Jearim, a la casa del sacerdote Abinadab, la Biblia dice que va David, van su ejército y van sacerdotes. Y cuando llegan a este lugar, sacan el arca, los sacerdotes la traen en sus hombros y van caminando, está sobre una carreta, los sacerdotes van cuidando el arca. La Biblia dice que adelante van los cantores con arpas, iban todos felices por llevar la presencia de Dios hacia Jerusalén. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 6, 5 al 9. Segunda de Samuel 6, versículos 5 al 9. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios en aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Quiero que usted entienda una cosa importante aquí. Cuando David empieza a reinar en Jerusalén, ya tenía 7 años reinando en Hebrón, ¿sí? Pero ahora no solamente reinaba sobre Judá y Benjamín, que era el pueblo, éramos solamente una parte del pueblo de Israel, sino que ahora estaba reinando en Jerusalén sobre todo Israel. Y en este momento él tenía un deseo profundo en su corazón. Yo quiero la presencia de Dios cerca de mí. ¿Por qué no está el arca de Dios entre nosotros? ¿Por qué está olvidada? ¿Por qué han pasado 20 años y no hemos tenido el cuidado de buscar la presencia de Dios que está entre nosotros? Yo quiero, repita conmigo, yo quiero la presencia de Dios conmigo. Y entonces David se propone ir a traer el arca. Y cuando esto pasa, como usted ya lo pudo leer conmigo, cuando van de camino hacia Jerusalén, la carreta estirada por los bueyes tropezaba, y uno de los hijos de Abinadab, el sacerdote que se llamaba Usa, queriendo hacer algo bueno, extiende la mano y
sostiene el arca del pacto para que no se caiga. Y la Biblia dice que Dios se enoja por eso. Nadie podía hacer eso. Absolutamente nadie. Y cae muerto en ese lugar. Entonces David dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca? ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Quiero que usted vea que esto empezaba a complicarse, a complicarse y a complicarse. Y lo más fácil para cualquier persona es decir, ay, ya, hombre, ya, olvídalo. O sea, hello, ya. Déjala ya, guárdala ahí en la casa del sacerdote y se acabó. Eso es lo más sencillo, ¿sí o no? Pero David dice, yo quiero la presencia de Dios conmigo. Y la Biblia dice más adelante que él prepara un lugar. Cerca del palacio donde él vivía como rey, había un pequeño cerrito en Jerusalén. Y en ese pequeño cerrito pusieron una tienda. Imagine usted una casa de campaña. Algo parecido a eso. Y ese lugar es el que estaba destinado para que el arca del pacto estuviera entre los judíos en la ciudad de David. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? David no sabe qué hacer. David no sabe qué hacer. Y en ese momento lleva el arca de Dios a un lugar y la trae a casa de Obed-Edom. Primera de Crónicas 28:10. David no sabe exactamente cómo hacer esto. No sabe cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces, mientras que esto pasa y deciden qué hacer, David decide poner el arca en casa de otro sacerdote. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas 28:10. De modo que David no quiso traer el arca para sí a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. A ver. Algo no me checa aquí. El arca del pacto estuvo en casa de Abinadab, ¿cuánto tiempo? 20 años. Y la Biblia no menciona ninguna otra cosa que pasara. Pero en este versículo usted puede ver que David decidió poner el arca en casa de otro sacerdote llamado Obed-Edom. Pero la Biblia dice que estuvo 3 meses solamente. Y en esos 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom, a su familia, a su casa y todo lo que tenía. O sea, ¿cómo? ¿Los dos eran sacerdotes? ¿Sí o no? Sí. Los dos eran sacerdotes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Por qué en casa de Abinadab estuvo 20 años y no pasó nada? ¿Y por qué en casa de Obed-Edom estuvo 3 meses y Dios lo prosperó? Es bien interesante. Ese es el punto al que quiero llegar. En el tiempo de los filisteos, como ya dijimos, el arca del pacto en la mente de los hijos de Israel representaba un riesgo. Repita conmigo, riesgo. ¿Por qué? Porque para ellos era estar recibiendo disciplina. ¿Se acuerda que hablamos del niño? Imagínense que su papá lo ha castigado varias veces y sigue desobedeciendo hasta que llega un momento y dice, caray, mi papá es bien severo. Y nada más escucha que llega el carro del papá y corre a su habitación el niño, ¿sí o no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una actitud. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios bendijo a Obed-Edom, donde solo el arca estuvo 3 meses? ¿Y por qué no bendijo a Abinadab, siendo que estuvo 20 años? La respuesta es la actitud de ellos. ¿Qué es actitud? ¿Alguien me puede decir qué es actitud? Es una forma de actuar. Es la forma en que usted y yo respondemos. Así de simple. Es la forma en que usted y yo respondemos a todo lo que está a nuestro alrededor. La forma de responder de Abinadab era desconfianza. Mi papá es muy severo. Hay que tenerle mucho respeto, pero su presencia para mí es un riesgo. Entonces mejor allá lejecitos.
Esa era su actitud. Vamos a ver un versículo, por favor. Primera de Crónicas 28:10. Primera de Crónicas 28:10. Cuando las obras de ellos, de Israel en tiempo de Abinadab, empezaban a causar problemas porque Dios los reprendía, regresaban a Dios pidiéndole perdón. Y Dios los perdonaba. Y otra vez desobedecían y regresaban otra vez pidiéndole perdón cuando había problemas, cuando eran derrotados, y Dios los perdonaba. Y otra vez desobedecían y era un cuento de nunca acabar. Esa era la actitud del pueblo de Israel en tiempo de Abinadab. Entonces, 1 Crónicas 28:10 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Azarías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues, fíjese bien, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Quiero que usted vea esto con precisión, lo que David está reconociendo. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Había una forma correcta de hacer las cosas, ¿se da cuenta? Entonces todo esto crea un ambiente en la mente de Abinadab. Esto es peligroso para mí, es peligroso por el pueblo, vamos a guardarla, cerramos la puerta y tiramos la llave. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Obed-edom? Por favor, denme toda su atención. Este hombre, Obed-edom, era un sacerdote que tenía uno de los oficios más simples en el templo. Era portero. ¿Cuál era el trabajo de él? Abrir la puerta, cerrar la puerta. Abrir la puerta, cerrar la puerta. Era uno de los oficios más simples entre los sacerdotes. Pero este hombre tenía varias características importantes. Aparte de hacer eso, él era músico. Primera de Crónicas 15:21. Estamos por terminar. Primera de Crónicas 15:21. Nos dice que este hombre siempre estaba dispuesto, siempre estaba listo para adorar a Dios. Primera de Crónicas 15:21. Dice: Matatías, Elifeelu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. No voy a repetir los nombres porque están medio raros, pero dice que estas personas que eran sacerdotes, ellos tenían arpas afinadas para dirigir. ¿Dirigir qué? Dirigir la alabanza y la adoración. Dígame usted cuál era el corazón de este hombre. Era un adorador. Y además de esto, todo el mundo lo conocía y todo el mundo, este hombre tenía gracia delante de toda la gente. ¿Por qué lo conocía todo el mundo? Porque era el que les abría la puerta. Porque siempre que la gente iba al templo, al primero que se encontraban era Obed-edom abriendo la puerta. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Fueron a traer el arca, pero aquí hay una frase adicional. Dice que fueron a traerla con alegría. ¿Por qué? Porque estaba en casa de este hombre que todo el mundo lo conocía. Porque esta era una persona que todo el mundo le caía bien, que todo el mundo lo conocía, a pesar de que su oficio era muy simple. Pero además de esto, fueron a recoger el arca con alegría, porque ellos se enteraron que Dios había bendecido la casa de Obed-edom. Contrario a todo lo que había pasado 20 años atrás. Yo le aseguro a usted que toda la gente de Israel sabía lo que había pasado en tiempo de Abinadab. Dios los castigaba y los castigaba y los reprendía y los disciplinaba. Mi papá es bien severo. Le tenemos mucho respeto, pero mejor lejecitos. Pero en el tiempo de David,
las cosas fueron muy diferentes. Porque David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios y que era un hombre que le buscaba en adoración. Entonces imagine usted, esto es un punto bien interesante. Cuando David quiere traer el arca, la Biblia dice, lo comentó ahorita, iban los sacerdotes con arpas, con címbalos, con música, con adoración, ¿sí? Trayendo el arca la primera vez, pero cuando Dios hiere a Usa y muere, David dice, ¿cómo le voy a hacer para traer la presencia de Dios a mi casa? A Jerusalén, a la ciudad de David. Y entonces dice, no la puedo llevar ahora, la voy a dejar en casa de alguien que conozco. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Y entonces va viendo a Obed-Edom, dice, este hombre está en el templo, este hombre es adorador como yo. Este hombre se deleita estar en la presencia de Dios. Este hombre dirige la adoración. Este hombre es el indicado. Dígame usted, ¿cuál es la actitud de Obed-Edom? Alegría. Alegría de corazón. Él estaba disfrutando la presencia de Dios. Él estaba valorando que el arca del pacto de la presencia del Dios de Israel estuviera en su casa. Esto no lo dice la Biblia. Pero yo puedo imaginar a Obed-Edom levantándose de mañana antes del amanecer y poniendo incienso en el cuarto donde estaba la presencia de Dios, agarrando su arpa y empezando a adorar a Dios. Dios, gracias por tu presencia en mi casa. Dios, gracias porque tú eres bueno. Dios, gracias porque tú eres santo. Y empezaba a adorarle sin que nadie se diera cuenta, justo como lo hacía David, a solas. Dios dirige a David para que deje el arca del pacto en casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Porque Dios se agradó del corazón de Obed-Edom. Dios se agradó de que él estaba dispuesto a buscarle y a adorarle. ¿Encuentra usted una diferencia entre los dos personajes? Abinadab, Obed-Edom. ¿Por qué estoy trayendo esto? Necesitamos entender que Dios no busca nuestros talentos. Dios no busca tu habilidad, tu experiencia, tu educación. Él nos ha regalado todas esas habilidades. No podemos, perdóname por la palabra que voy a usar, no podemos apantallar a Dios con nuestras habilidades. O porque ofrendas mucho o poquito. No. Dios no busca eso de ti. Él busca tu corazón. Lo que Él está buscando es la actitud con la que tú te presentas delante de Él. Lo que Él está buscando es una actitud correcta que Él pueda utilizar como una puerta abierta hacia ti. ¿Para qué? Para llevarnos a nuevos niveles de entendimiento y a nuevos niveles de relación con Él. ¿Cuántos papás hay aquí? Imagine usted que su niño es ese niño que dijimos ahorita desobediente, que usted lo tiene que disciplinar cada rato. Usted como papá, como mamá, ¿no sentiría un deseo de decir, cómo quisiera que mi hijo fuera alguien que tuviera mi mismo corazón? ¿Cómo quisiera que mi hijo o mi hija entendiera que le amo con toda mi alma y lo único que yo quiero es bendecirlo? Lo único que quiero es que sea un hombre, una mujer de bien. Lo único que quiero que él sepa es que si él se alinea a lo que yo le digo, va a poder tener de mí todo lo que él desee. Ese es el mismo corazón de Dios. Dios no está buscando tus talentos. Dios no busca tu habilidad. Si tienes poquito tiempo de conocerle o mucho tiempo de conocerle, lo que Él busca, aunque seas una persona con un oficio tan simple como el de Obed-Edom, aunque no tengas recursos tal vez, lo único que a Dios le importa y con lo que sí lo puedes dejar apantallado es con una actitud correcta. Cuando estamos hace ratito en la adoración, estamos cantando Te adoramos. Eres tú, Jesús, el principio y el final. Eres tú, Jesús, el Cordero y el León. Y cuando estamos cantando esto,
¿Cuál es la actitud de tu corazón? No solamente aquí, cuando estamos afuera, entre semana, cuando estamos en los quehaceres diarios, en el negocio, en el trabajo, en la escuela. ¿Cuál es la actitud de tu corazón para Él? Dios está dispuesto a derramar todo su recurso, toda su presencia, toda su revelación sobre ti. Pero si la actitud es una actitud como la de Abinadab, no, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, mira, ahí vamos a cerrar la puerta más al ratito. Y estás postergando. Dios te ama. Pero Él está buscando, dice Juan capítulo 4, Él está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Porque esas personas Dios las busca porque es necesario que adoren, dice Jesús. Es necesario que le adoren. Dios está buscando gente como Obed-Edom. No importa que tengas mucho o poco, que sepas mucho o poco, que tengas mucho tiempo o poco. Eso no importa. Dios está buscando gente con un corazón abierto para decir: Señor, te adoramos. Eres tú el principio, eres tú el final en mi vida. Tú eres todo para mí, tú eres todo. Y tú le das el lugar que le corresponde entre semana, en tu casa, en tu trabajo y los domingos. Vienes aquí y abres tu corazón como un cofre y sacas esa adoración que Él recibe con gusto, que Él recibe agradándose de lo que sale de tu boca, de tu corazón. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y buscar una relación profunda con el Espíritu Santo. Quiero pedirte que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Piensa por un momento. Tal vez tienes poquito tiempo de conocer a Dios y estás enterándote de esto que acabo de compartir. Nunca habías escuchado esto. O tal vez tienes muchos años de conocer a Dios. Te has acostumbrado a su presencia. Te has acostumbrado a cómo se manejan las cosas en una iglesia. Revisa tu actitud. Has estado por muchos años tal vez, pero tu casa no ha sido bendecida. Tal vez has pasado tiempo de conocerle, te has acostumbrado al mover, pero en tu casa no ha pasado nada, como en casa de Abinadab. Yo quiero, mi familia y yo deseamos que la presencia de Dios habite dentro de nuestra casa y que esa presencia produzca bendición en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Que esa presencia bendiga nuestros hijos, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Que bendiga nuestros cuerpos físicos con sanidad. Que bendiga la relación matrimonial de mi esposa y yo, mi relación con mis hijos. Esa presencia está ahora aquí entre nosotros. Oh Dios, te adoramos.